Paul Clitter es profesor de jurisprudencia en la Universidad de Leiden. Es autor de libros como The Secular Outlook y Esperanto Moral, que este además está traducido al castellano para quien tenga dificultades con el inglés. Es un libro fantástico. Entonces nos va a explicar por qué una Europa secular es la forma más segura para que personas de diferentes orígenes culturales puedan vivir juntas y en paz. Mariam Namazie es nuestra valiente señora, la valiente dama portavoz del Consejo de Exmusulmanes de la Gran Bretaña, y nos explicará que la gente que proviene de los países islámicos o musulmanes no son homogéneos. En su seno existen muchas personas críticas y que tenemos la obligación moral de apoyarles. Bueno, sin más preámbulo, pues ya le damos la palabra a nuestro invitado, el señor Paul Clitter. Adelante. Ay. No, that's okay. Thank you very much. Yes, I have to figure out how. ¿Funciona? Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias por esta magnífica presentación. Muchas gracias a la señora Teresa Jiménez Barbat por esta oportunidad de participar en este seminario hacia una Europa secular frente a los fundamentalismos. Me encanta estar aquí con Mariam Namazie. En esta charla trataré de contribuir a esa construcción de una identidad europea, invocando una dimensión olvidada de los derechos humanos a la europea. Esta frase, por cierto, me la he copiado del programa de Euromind, que apoyo totalmente. Pero antes de empezar, les explicaré quién soy. Soy un académico, profesor de jurisprudencia en la Universidad de Leiden. En fin, que estoy formando a una nueva generación de juristas, miles cada año. Tenemos muchísimos estudiantes en Leiden. Pero no estoy en la primera plana de esa lucha de la que estamos hablando hoy. Y que también mencionó la señora Jiménez Barbat en su introducción. Muchas personas pagaron con su vida esta lucha. El señor Van Gogh, hace 10 años, un cineasta holandés. Personas han perdido su familia. Creo que aquí tenemos a testigos que han sufrido en carne propia todo eso, pero yo no he vivido eso. No soy un ex musulmán, ni siquiera soy ex creyente, ni siquiera creí en nada. Vamos, tengo una base secular, laica. Mi compromiso personal es más bien una especie de enigma psicológica. No tengo nada que ver. Bueno, quitando una cosa. Es un tema muy importante para Europa, muy importante para la jurisprudencia europea. Se trata de una cuestión que deberemos resolver de alguna forma, pero es muy complicado. Y en estos minutos trataré de identificar todos esos obstáculos que yo he visto. El derecho humano del que les quiero hablar es el derecho de conciencia, el derecho de credo, el derecho de pensamiento. Es una dimensión olvidada que tiene este derecho y del que voy a hablar. La libertad de cambiar de credo, de cambiar de creencia. Hombre, tampoco estamos hablando de una cuestión de opinión personal. No es que yo esté diciendo que la libertad de culto implica la libertad de cambiar de culto. No, se trata de una política oficial europea. Una especie de Europa, de política normalizada, puesto que lo recoge el propio artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. Y luego dice, este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de credo, y luego sigue con otras libertades. Pero me centro en esa libertad de cambiar de creencia. Y esa libertad de cambiar de creencia también la encontramos recogida
en otras declaraciones sobre derechos humanos, como por ejemplo el artículo 9 de la Carta Europea de Derechos Humanos. Y cito: toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, y ese derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia. Pero bueno, esa libertad de cambiar de creencia, de cambiar de religión, o la libertad de abandonar la religión para no creer en nada, es decir, la posibilidad de convertirse en apóstata o ateo, está en peligro. Está en peligro y de la forma más brutal que se pueda ver. Y se vio este mismo fin de semana cuando el Independent, un periódico británico, anunció que el medio oficial de Irán había renovado la fatwa contra Salman Rushdie. 40 medios de comunicación iraníes ofrecieron 600.000 pounds por la muerte de Salman Rushdie. Y Rushdie es solo el más conocido, que sí, tuvo muchísimos problemas con una interpretación estricta del Islam por parte de las autoridades iraníes. El problema es que lo que se llama libertad de cambiar religión, con su base jurídica en la Declaración Universal y en la Carta Europea, pues esa libertad de cambiar de religión es anatema para los terroristas religiosos. Lo llaman apostasía, ateísmo, heresía, que debe ser castigado con pena de muerte. Y si el Estado no consigue aplicar esta sentencia capital, los terroristas consideran que es responsabilidad individual de cada creyente cumplir con esa sentencia de muerte. Y eso es lo que está ocurriendo. Los fundamentalismos religiosos se presentan de una forma extremadamente violenta, como se vio en París en enero del año pasado, cuando se atacó los locales de la revista Charlie Hebdo. 12 personas fueron asesinadas brutalmente y se ha vuelto a ver en muchísimas más situaciones. El terrorismo religioso moderno, que yo llamo teoterrorismo, teo de teos, Dios, y terrorismo, el terrorismo, se conoce mejor por su versión islamista, pero que conste que existen otras religiones también. En el 95, Isaac Rabin fue asesinado porque había iniciado negociaciones de paz con los palestinos. Médicos abortistas en Estados Unidos asesinados por terroristas cristianos porque trabajan en clínicas que practican el aborto. En fin, en las tres grandes religiones monoteístas hay fenómenos de ese tipo. Pero en estos momentos en Europa de lo que se habla es el peligro del teoterrorismo islamista. Y esto es muy grave, pues en estos momentos hasta se puede decir que en Europa tenemos que lidiar con lo que yo llamo un secuestro moderno. A ver, me explico, a ver si explico ese concepto mío. El proceso empezó con la fatwa contra Rushdie en el 89. Y luego culminó con el asesinato de los caricaturistas de Charlie Hebdo el año pasado. O sea, desde el 89
y culminación en el 2015. El problema es que estamos ante una evolución totalmente nueva comparado con secuestros anteriores. Esta versión moderna del secuestro implica que, bueno, que el ayatolá Khomeini, en el caso de Rushdie, emitió la fatwa pidiendo el asesinato, la muerte de Rushdie. ¿Pero por qué lo llamo yo secuestro? ¿Y por qué es tan eficaz? ¿Por qué es tan eficaz? Pues tiene que ver con el hecho de que existe una diferencia entre los secuestros tradicionales y los secuestros modernos. Los secuestros tradicionales, como el de Terry White, cuando viajaba por el Oriente Medio, fue tomado rehén. Pues cuando secuestras a un rehén lo tienes que cuidar, lo tienes que esconder necesitas un equipo de guardas para mantenerlo en situación de secuestro. Pero ese secuestro moderno introduce una modalidad nueva. Ya no tienes que tomar a ningún rehén físico. Basta decir, pues emitimos una fatwa, vamos a poner precio sobre la cabeza de tal persona. Y lo que ocurre es que el país donde vive esa persona, ya sea en el Reino Unido, Francia o cualquier otro país europeo, consigues causar muchísimo problema, ya no solo para la víctima de la fatwa, sino para toda la población del país donde vive. Eso es lo que estamos viviendo y es una técnica muy eficaz para amordazar a los críticos de la religión radical. Es una técnica muy eficaz en el sentido de que es una nueva estrategia terrorista. Vuelvo al tema de la eficacia y quiero explicarlo un poquito con más detalle. Primero, este secuestro moderno no requiere ninguna logística ni acción complicada. No tienes que tomar a nadie físicamente rehén. Un rehén tradicional, pues hay que capturarlo primero, mantenerlo en vida, en algún lugar escondido. Todo esto cuesta dinero y recursos. Luego, puedes tener problemas con tus cómplices. Es muy complicado. Una fatwa del tipo de la del 89 del ayatolá Khomeini no tiene ese inconveniente para los secuestradores. Lo único que hay que hacer es hacer el pronunciamiento de que esa persona tiene que morir. Como digo, es una modalidad de lo más fácil. No hay que organizar ninguna captura espectacular en un país remoto como hicieron los israelíes con Reichman. Basta formular la fatwa. Segundo motivo por el que este secuestro moderno es tan eficaz es porque tiene un poder de terror enorme en las víctimas. Ejemplo del Reino Unido, Mohammed Sidi Khan, uno de los 4 terroristas suicidas responsables de los atentados de Londres en julio del 2005, afirmó, y cito, hasta que se sientan seguros, serán nuestros blancos. Y mientras ustedes no cesen de atacar a nuestro pueblo, nosotros no acabaremos o no cesaremos de atacar el vuestro. Esa es la realidad de la situación. Fin de cita. Es una cita muy importante porque nos enseña algo muy importante sobre las motivaciones de los teoterroristas. El objetivo aparente es que
los ciudadanos europeos se encuentren inseguros ahí donde vivan. La idea es transmitir el mensaje de que aunque se puedan sentir seguros en el territorio de su propio país, no lo están. Y eso es muy poderoso, muy eficaz. Porque muchos piensan que, por ejemplo, si Terry Waite es capturado allá por el Oriente Medio, pues eso queda muy lejos. Pero si el terrorista consigue intimidar a la gente en su propio país, aquí en los países occidentales, eso ya es otra historia. Es una técnica muy eficaz que introdujo en el 89 el Ayatollah Khomeini. Pero esa sensación de inseguridad no es nada comparado con la inseguridad que puedas sentir en tu propio país, en tu propia casa. Y eso me lleva a una tercera explicación de por qué ese secuestro de rehenes moderno es tan eficaz. Porque es muy humillante para el país donde ocurre. Solemos hablar, y es normal, de las víctimas inmediatas. Vestergaard, el caricaturista danés, o Rudi Carell, un holandés, o de Salman Rushdie, en fin, con historias muy conocidas, víctimas conocidas. Pero no nos olvidemos de que los británicos como pueblo, los daneses como pueblo, están directamente involucrados, ya no como víctimas, pero en el 79 la embajada de Teherán fue ocupada. 66 americanos fueron secuestrados, una experiencia muy humillante para los Estados Unidos. Y en abril del 80 una operación de rescate fue organizada y fracasó por la administración Carter. Terminó en una auténtica masacre, una catástrofe. Pero cuando un gobierno es incapaz de cumplir con su función primaria, que es mantener orden y paz en sus propias calles, eso es una auténtica humillación para el gobierno en cuestión. Y siempre tuve esa sensación de que Margaret Thatcher, por ejemplo, tenía una relación muy extraña con Salman Rushdie. No porque Rushdie fuera un izquierdista o una persona muy crítica de la política de Thatcher, sino... Bueno, esto son especulaciones, pero hay motivos por pensar que fue así. Le caía mal porque el asunto Rushdie, el caso Rushdie, hizo que Margaret Thatcher apareciera al mundo como débil. El gobierno británico no era capaz de cumplir con su función principal, que es la protección de sus ciudadanos en su propio territorio. Conocerán esa anécdota, quizás, es famosa, de Thatcher y presidente Bush, el padre, cuando Bush no sabía cómo reaccionar después de la invasión de Kuwait por Saddam Hussein en el 90. Thatcher le ayudó al presidente americano a superar sus vacilaciones, diciéndole, pues esto no es el momento para achicarse, George. Thatcher y el gobierno británico es lo que han estado haciendo, achicarse en el caso de Rushdie, y eso hace que en la autobiografía de Thatcher en ningún lugar se mencione, de ninguna forma, el caso Rushdie. Era, ¿cómo decir? Era vergonzoso, se avergonzaba. Esa táctica del secuestro moderno es superior a lo que se hacía antiguamente, porque el secuestro moderno facilita
estimula un debate confuso, borroso en los países occidentales, precisamente sobre los valores en que descansan nuestras sociedades. Me explico. Una de las enigmas es que son tan pocas las personas que pueden apoyar claramente a Versahart o a Rushdie, pero son muchos los que comentan el carácter insultante de sus obras. Y eso es curioso, porque en definitiva tenemos libertad de expresión, de pensamiento, incluso la posibilidad de cambiar de religión si se te antoja. Todo esto está en los documentos fundadores, en nuestros valores. Pero en la práctica, luego resulta que hay mucha gente aquí en Occidente que adopta una actitud de corrección política diciendo, pues no sé, igual es culpa de ellos, se lo han buscado, que si se critica se podría criticar el radicalismo de otra forma, más prudente. Se oye mucho, incluso entre intelectuales, incluso entre compañeros míos, escritores o caricaturistas europeos. El apoyo no era... Vamos, que no hubo muchísimo apoyo, por decirlo de alguna forma, y es interesante observarlo. Y eso me lleva a mi quinto y último motivo por el que considero que el secuestro moderno es tan eficaz. Porque las víctimas, me refiero a las víctimas directas, nunca pueden estar seguras de que la situación ha mejorado o ha terminado, y en realidad nunca termina. En el caso de Rushdie, en los últimos días, pues se pensaba que al final en 2 o 3 días se iba a resolver, y que aquí en el Parlamento Europeo, desde el gobierno británico, lo iban a resolver. Pero no, es que estamos décadas después de la primera fatua y se acaba de renovar, o sea que la fatua sigue de actualidad. Y no ha habido ninguna declaración oficial ni de David Cameron, ni de Johnson, ni de ningún otro político británico sobre esa confirmación o prórroga de la fatua. Y eso es preocupante, porque parece que nadie se da por aludido, que no pasa nada. Y no se sabe cuándo termina la situación. La situación no termina, es una historia de nunca acabar. Khomeini murió, pero ni su muerte acabó con la fatua. No ha habido ninguna declaración del gobierno iraní. Esta historia no acaba, solo acabará con la muerte de la víctima. Como por ejemplo en el caso de Van Gogh, que hace unos años en Países Bajos, el director de cine. Bueno, antes de que acabe yo deprimiéndoles del todo con esta charla mía, hablaré de alguna solución, ¿verdad? Porque siempre hay luz al final del túnel. El mero hecho de que se haya conseguido organizar esta conferencia es luz al final del túnel. Yo diría que una de las cosas más importantes y que es que debemos convencer a nuestras sociedades de por qué el problema es de verdad importante. Es lo que suelo decir a mis estudiantes. La libertad de religión, en definitiva, no es lo más importante. Lo más importante es la libertad de cambiar de religión. Eso es lo más importante. La libertad de pensamiento tampoco es lo auténtico importante. Lo importante es poder expresar pensamientos u opiniones que puedan chocar a otros. Si no, ¿de qué sirve la libertad de pensamiento? El poder estar en desacuerdo con alguien, al fin y al cabo.
Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, los académicos, los políticos y todo quien participe en este debate, pues debemos contribuir al cambio de mentalidades cuando hablamos de derechos humanos. Y por cierto, cuando antes vi la presentación de Teresa, bueno, hace, no sé, media horita, vi una foto de ese caricaturista, el danés. En el 2006 aquí mismo hubo una conferencia sobre ese mismo tema. Pero tampoco estaba muy bien hablar de viñetas danesas en aquel entonces. No quiero ser cínico, pero uno de los lados positivos de la intensidad de la crisis actual después de la matanza en Charlie Hebdo es que ahora es más fácil hablar de esas cosas. Aunque sigue siendo un tema delicado, pero por lo menos no pasa nada si se habla de ello. A largo plazo, los terroristas en realidad defienden una causa muy débil. Las organizaciones de derechos humanos europeas deben, creo yo, reorientarse en un nuevo mundo, pero una vez que lo consigan, una vez que lo consigamos, debe ser posible ganar esa batalla. La batalla por la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de culto, de religión, de creencia. En el programa Euroman tenemos un esbozo de estrategia para conseguir esa transformación. Y eso también servirá para la propia reestructuración de Europa en el apartado de relaciones Estado-religión. En el sentido de que significará, creo yo, más secularismo, más oportunidades de unir a la ciudadanía europea. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se comprometió a la Carta Europea de Derechos Humanos, que dio fundamento constitucional para la diversidad religiosa. Y cuando se le da a la gente la oportunidad de diversidad religiosa, pues la gente aprovecha esa oportunidad. Y escogen la religión que mejor les conviene. Ya no se trata de que esto es territorio de protestantes, por lo que todo el mundo aquí será protestante, o lo mismo con los cristianos, o los católicos, perdón, o los anglicanos, o en España, ¿no? Que todos católicos. No, ahora ya todo el mundo puede escoger lo que mejor le convenga. Eso es la diversidad religiosa. Y la pregunta siguiente es, ¿cómo gestionas esa diversidad religiosa? Y la única respuesta es que el Estado debe ser neutro desde el punto de vista religioso. Porque cuando el Estado... Ah, que yo tengo que firmar esto. Pensaba que me estaba diciendo que me estaba pasando con el tiempo de palabra. Bueno, vale. Digo, que una vez que uno tiene la posibilidad de escoger su propia religión, pues se opta por lo que mejor le conviene a uno. El proyecto europeo es muy interesante desde esa perspectiva, porque tenemos una situación en que el Estado debe gestionar una profunda diversidad religiosa. Y la única opción es romper esa relación entre Estado y religión. El Reino Unido
deberá abandonar esa iglesia oficial anglicana. Es mi opinión. El modelo francés de laïcité o de secularismo estricto, en mi opinión, es el modelo más adecuado, o por lo menos el que conseguirá sobrevivir a esta pelea en la que estamos metidos. Pues nada, hasta aquí mi intervención. No sé si hay preguntas o cómo lo hacemos. Yo encantado, en todo caso. Marianne. Okay, good. Thank you. Thank you for your Muchas gracias por la atención.